Actualmente, la Armada China ha movilizado alrededor de 100 barcos junto con embarcaciones de la Guardia Costera y están en formación directa. Por supuesto, no parece que estén intentando iniciar una guerra, sino que parece ser una demostración de fuerza. El país al que están apuntando parece ser Japón. Han empezado a presionar a Japón movilizando más barcos que nunca. Hoy veremos este tema, así que vamos a ello. Según un informe de Reuters, citando a funcionarios de seguridad regional y reportes de inteligencia de los países involucrados, actualmente China ha desplegado más de 100 barcos de la Marina y la Guardia Costera, conectando directamente buques en una amplia zona marítima que va desde el sur del Mar Amarillo hasta el Mar de China Oriental, el Mar de China Meridional y el Pacífico. En 2024, la Marina china tiene 370 barcos. Si todos los desplegados son chinos, el 26% ya está activo, siendo el mayor despliegue histórico. China suele hacer entrenamientos militares a fin de año, pero un despliegue tan grande como este es raro. En diciembre de 2024, China realizó un ejercicio de cerco alrededor de Taiwán y en ese entonces desplegó 90 barcos. Pero esta vez enviaron más de 100 barcos, así que realmente es una operación de gran escala. Este movimiento de la Marina china destaca porque fue sorpresivo y omitió los procedimientos habituales. Normalmente, cuando China realiza ejercicios a gran escala en el mar, suele notificar con anticipación a los países vecinos en cierto grado. Sin embargo, esta vez no hubo ningún aviso ni anuncio oficial. Se está analizando que esta forma de actuar tiene la intención de reducir el tiempo de respuesta de los países vecinos. La agencia Reuters señaló que, recientemente, después de que el primer ministro japonés, Kaichi, mencionara la posibilidad de la intervención de Japón en caso de una emergencia en Taiwán, las actividades marítimas de China se volvieron aún más agresivas. Cuando el gobierno japonés insinuó que podría involucrarse directamente en el asunto de Taiwán, se interpreta que China respondió de inmediato, expandiendo su poderío marítimo para presionar a Japón. Incluso dentro de Japón, este movimiento se está tomando con mucha sensibilidad. Japón ha notado que las actividades de los buques chinos en el Mar de China Oriental y en el Pacífico Occidental se han intensificado mucho más de lo habitual, por lo que ha elevado su nivel de alerta y ha concentrado sus activos de inteligencia en Okinawa. Además, las advertencias por parte de Taiwán son aún más directas. Chai Mingan, director de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, informó que China desplegó 4 escuadrones navales en el Pacífico Occidental. Aunque no se detalló qué buques cumplen qué misiones o en qué lugares, aseguró que las agencias de inteligencia de Taiwán los vigilan constantemente. Esta declaración sugiere que las actividades de China no son simplemente ejercicios, sino que tienen un carácter de presión estratégica, y que Taiwán tampoco las considera solo como una simple amenaza. Por eso toma fuerza la idea de que China apunta a Japón y Taiwán al mismo tiempo. Al cuestionar las declaraciones políticas de Japón y tratar de bloquear los movimientos independientes de Taiwán, China parece estar utilizando la región del Pacífico Occidental como un campo de pruebas. La operación moderna es grande y de amplio alcance, dificultando la respuesta de países vecinos. Tampoco hay anuncio oficial, por lo que es difícil saber cuándo acabarán los ejercicios o hacia dónde se expandirán. Si juntamos todas estas tendencias, China no solo está mostrando su poder militar, sino que también está enviando un mensaje estratégico tanto a Japón como a Taiwán. A Japón le está señalando que no intervenga en el asunto de Taiwán, y a Taiwán le está advirtiendo que no puede escapar de la vigilancia de China. Los movimientos en el Pacífico Occidental parecen más una demostración militar que ejercicios programados, alterando el orden regional. Y es que el primer ministro Fumio Kishida de Japón no ha retirado su declaración de que ejercerá el derecho de autodefensa colectiva en caso de una invasión a Taiwán, y mantiene firmemente esa postura. Recientemente, Taro Aso, vicepresidente del Partido Liberal Democrático y una de las figuras políticas más influyentes de Japón, expresó su apoyo a la intervención en caso de una emergencia en Taiwán. Esto ha ido resolviendo poco a poco la presión sobre el primer ministro Kishida, quien antes era criticado por crear problemas con declaraciones innecesarias. Como Japón está adoptando una postura más firme de lo esperado, ahora China también está respondiendo de la misma manera. La popularidad del primer ministro Kishida ha aumentado. Una encuesta de 3K y FNN reportó 75.2%. En la política japonesa, no es raro que un nuevo primer ministro obtenga altos índices de apoyo al principio, pero la mayoría de las veces, con el tiempo, ese apoyo disminuye rápidamente. Normalmente, tras algunos meses en el cargo, el apoyo baja del 50%. En el caso del primer ministro Kaichi, la situación es distinta. Tras asumir el cargo, su entusiasmo creció aún más, algo inusual en la política japonesa. Especialmente en los espacios en línea de Japón, se está observando la formación de un tipo único de fandom en torno al primer ministro Kaichi. Entre los jóvenes hay reacciones frescas hacia su elección de palabras.
la forma en que transmite sus mensajes y su actitud firme. Las acciones firmes, antes poco vistas en políticos tradicionales, ahora se aceptan como un nuevo liderazgo. Con esta tendencia en marcha, incluso se prevé la posibilidad de que el índice de aprobación del primer ministro Kaichi aumente aún más. Expertos creen que el sólido apoyo actual podría volver más agresivas las políticas del gobierno japonés. Si el apoyo es sólido, puede evitar retrocesos en políticas de seguridad y diplomacia. Algunos análisis indican que, ante la confrontación con China, es probable que se adopte una postura más firme. Recientemente, la Guardia Costera de China expulsó a un barco pesquero japonés cerca de las islas Senkaku, una zona en disputa territorial con Japón. Esto ocurrió el 2 de diciembre. Según un informe de la agencia oficial de noticias Xinhua de China, el barco japonés Jiyomaru entró ilegalmente en lo que China considera sus aguas territoriales, por lo que la Guardia Costera China tomó las medidas necesarias de control según la ley y lo expulsó tras una advertencia. El problema es que las islas Senkaku actualmente están bajo control efectivo de Japón, es decir, entraron en una zona controlada por Japón y expulsaron a un barco pesquero japonés. Al mismo tiempo, el portavoz de la Guardia Costera, Liu Dejin, enfatizó que las islas Diaoyu y sus islotes afiliados son territorio inherente de China y urgió a Japón a detener de inmediato todas las actividades de provocación y violación de derechos en estas aguas. China continúa presionando a Japón con las islas Senkaku. El 16 de noviembre, 4 barcos de la Guardia Costera China con cañones ignoraron la orden de retirada japonesa y entraron en aguas cercanas a las islas. Además, parece que el conflicto entre Japón y China se prolongará aún más. Lian Jiarong, ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, dijo a Bloomberg Televisión el 2 de diciembre que la situación podría tardar un año en estabilizarse. También enfatizó que el empeoramiento del conflicto relacionado con Taiwán no beneficia a nadie. En medios estatales chinos, como el Diario del Pueblo o la agencia de noticias Xinhua, la dirigencia china considera que el primer ministro japonés Kaichi podría terminar su mandato en 1 o 2 años como un primer ministro de corta duración, y han presentado la perspectiva de que podrían soportar el deterioro de las relaciones durante ese periodo. Japón acelera la reorganización de su defensa en Okinawa por la creciente presión marítima de China. El punto clave es el desarrollo de Megashima, un lugar estratégico en el suroeste de Japón. Esta isla originalmente era una pequeña isla remota sin habitantes civiles, pero debido a su ubicación estratégica, las fuerzas de autodefensa la han estado observando durante décadas. Desde el inicio de la construcción en enero de 2023, el plan original era avanzar lentamente con las obras y terminar para 2030. Pero debido al aumento drástico de las tensiones con China, Japón ha acelerado considerablemente el ritmo de la construcción. En la zona, se informa que los vehículos y el personal de construcción trabajan día y noche, y con los ajustes en las áreas de obra y la simplificación de los procedimientos, algunos analistas dicen que la escala del proyecto se ha ampliado aún más. En Mageshima, se está construyendo una pista de aterrizaje de 2 kilómetros de longitud, lo que permitirá desplegar fuerzas aéreas capaces de operar tanto aviones de combate como de transporte. Cuenta con instalaciones para entrenamiento conjunto de fuerzas aéreas de Estados Unidos y Japón, hangares, depósitos de municiones, radar y muelles para operaciones navales, por lo que probablemente será el eje central de la defensa en el Pacífico Occidental. Esta zona, cercana al territorio principal de Japón, permite monitorear y responder a China y Taiwán, por lo que sería la primera base usada si la situación en el mar de China Oriental empeora. El gobierno japonés diseña esta base como el núcleo de su estrategia de defensa insular, no solo como punto de despliegue. En caso de emergencia, si las islas del suroeste son atacadas, se planea utilizarla como una base avanzada para desplegar rápidamente fuerzas de respuesta, como un punto para reabastecimiento y mantenimiento de aeronaves, y como un centro de operaciones para patrullas marítimas. Otro punto a destacar es que no solo se está reforzando Mageshima, sino que también se están fortificando simultáneamente Amami y Oshima, en el sur de Kyushu. Esta región está muy cerca del mar de China Oriental, donde existe una alta probabilidad de conflicto entre China y Japón, por lo que es un terreno óptimo para desplegar activos de inteligencia y sistemas de defensa antimisiles. El eje triangular que conecta a Amami-Oshima, Mageshima y hasta la isla principal de Okinawa se perfila como el eje central de la línea de defensa suroeste de la que habla Japón.
Viendo la tendencia actual, Japón ya no está respondiendo simplemente a los movimientos marítimos de China, sino que ha entrado en una etapa en la que está reorganizando proactivamente su red de defensa para construir una capacidad completamente nueva. Estos movimientos están directamente relacionados con el fortalecimiento de la capacidad de operaciones conjuntas con las fuerzas estadounidenses en el futuro, por lo que China no puede evitar percibirlo con sensibilidad. En esta situación, Estados Unidos también ha mostrado acciones a favor de Taiwán. El presidente Trump firmó la Ley de Garantía de Taiwán el 2 de diciembre. Esta ley estipula que el Departamento de Estado de Estados Unidos revisará cada 5 años las directrices de intercambio entre Estados Unidos y Taiwán y examinará la posibilidad de relajar las restricciones que Estados Unidos mismo ha impuesto. Estados Unidos inició relaciones diplomáticas con China en 1979 y rompió con Taiwán, aunque desde entonces mantiene intercambios importantes con Taiwán. Sin embargo, para no provocar a China, que considera a Taiwán como parte de su territorio bajo el principio de una sola China, Estados Unidos ha establecido como línea roja el principio de restricción autónoma entre ambos lados, manteniendo los contactos de manera no pública. Se espera que Estados Unidos elimine las restricciones para que sus funcionarios contacten a Taiwán. Como era de esperarse, cuando se aprobó la ley, China reaccionó con una fuerte oposición. Zhang Han, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, calificó la medida de Estados Unidos como una injerencia en los asuntos internos de China. Advirtió que el principio de una sola China y la Declaración Conjunta Mundial, base de acuerdos entre China y Estados Unidos, podrían verse afectados. Criticó a Estados Unidos por usar el tema de Taiwán para presionar a China. Advirtió que esta ley podría llevar a errores de las fuerzas independentistas de Taiwán y violar la soberanía e integridad territorial de China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China y medios estatales respondieron advirtiendo que si Estados Unidos cruza la línea roja, tomarán medidas necesarias. La tensión sigue aumentando y actualmente el conflicto entre Japón y China se está intensificando cada vez más. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual? Por favor, dejen sus comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.